Bueno, el día de hoy vamos a analizar lo que es el concepto de derivada. La derivada de una función es una nueva función que la vamos a representar como f' de x o la derivada de y con respecto a x o y'. Cualquiera de estas tres expresiones nos va a denotar lo que es la derivada de una función. Pero en sí, ¿qué es la derivada? Bueno, imaginemos un proceso en una maquinita donde en la entrada ponemos una función, se realizan ciertos procesos o ciertas reglas al interior y nos da como resultado una nueva función, la cual llamaremos la derivada de esa función. Ahora, las reglas que se desarrollan aquí en este proceso para obtener la derivada son las siguientes. Podemos observar en este recuadro algunas de las fórmulas básicas. No son todas las fórmulas de derivadas, existen muchas más, pero bueno, estas consideraremos que son nuestras fórmulas básicas. Entonces, en cada una de ellas, como podemos ver, todas inician con una D y abajo de X. Este proceso o esta descripción es lo que nos indica la derivada de una función. En este caso, podemos leer esta fórmula así. La derivada de una constante es igual a 0. En este caso de acá, la derivada de x va a ser 1. En la tercera fórmula, la derivada de una constante por x, solo es la constante. En la cuarta, la derivada de x elevada a una potencia es la potencia, se repite la x, y a la potencia le restamos 1. Y así sucesivamente podríamos ir analizando cada una de estas fórmulas, pero lo vamos a hacer directamente en la realización de algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo que es nuestra función f de x igual a menos 3. Como podemos ver, esta función para cualquier valor que le asignemos a x siempre va a dar menos 3. No tiene una literal de este lado, no tiene x. Entonces, todas las funciones cuyo resultado sea un solo número, las vamos a definir como una función constante. Y de acuerdo a nuestra primer fórmula, la que nos decía que la derivada de una constante es 0, entonces en este caso particular, como esta función es una constante, su derivada va a ser 0. Muy bien. Aquí en la parte inferior tenemos otras 4 funciones. F de x igual a 8, f de x 2/3, f de x raíz de 3 y una que aparentemente se ve muy complicada, que dice f de x es menos 2pi entre raíz de 3. Si observamos nuestras 4 funciones, no les acompaña ninguna variable, ninguna x. Por lo tanto, las 4 funciones son constantes. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de esta función de color azul va a ser 0 y así sucesivamente para todas. Todas estas funciones, por ser constantes, su derivada es 0. Muy bien. Vamos a analizar otro ejemplo. ¿Qué pasa con esta función? F de x igual a x, como pueden observar, ya no es constante, porque ya este valor depende de cuál le asignemos aquí a esta x. Entonces, por ejemplo, f de 1 nos va a dar 1, f de 2 nos va a dar 2 y así sucesivamente. Esta función se denomina identidad. Entonces, para esta función tenemos una fórmula en particular que nos dice que la derivada de x siempre va a ser 1. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta función? Que es x, nos dice la fórmula, que va a ser 1. Muy bien.
Entonces, analicemos otros 3 ejemplos. ¿Qué diferencia observamos entre estos 3 y el anterior? El primero nada más tenía una x. Ahora, estos 3 ya le anexamos una constante por x. Entonces ya es 3x, 2/3 de x y menos 5x. Todas tienen una constante antes de la x. Ya no me sirve esta fórmula porque esta nada más es cuando es x. Y tampoco me sirve la fórmula del ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior nada más tenía la pura constante. Entonces, en estos 3 casos, ubicamos una nueva fórmula de nuestras reglas que nos dice que la derivada de una constante por x es la constante, nada más es el número que lleva la x. Por lo tanto, la derivada de esta función, que es 3x, nada más sería el número 3. La derivada de 2/3 de x, nada más sería la constante, que para este caso sería el 2/3. Y en este caso, la derivada de menos 5x, nada más sería la constante, que sería menos 5. Y acá tenemos nuestros resultados. Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos de realizar. Vemos la función, ubicamos a qué fórmula se parece y nos guiamos de la fórmula para describir cómo quedaría la derivada de esa función que nos están proporcionando. Vamos con más ejemplos. En este caso, ya difiere de los anteriores porque ya tenemos una x elevada a una potencia. Nuestra fórmula que vamos a utilizar es esta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos una potencia de x, su derivada es la potencia, volvemos a escribir la x, y a la potencia le restamos 1. Entonces, en este caso particular, ¿qué tendríamos que escribir como derivada? Tendríamos que iniciar con la potencia, que es un 3, ponemos la x y le quitamos 1 al exponente, entonces quedaría 2. Y nuestra derivada quedaría así. El exponente, que es 3, la x, y le quitamos 1 al 3, que nos quedaría un 2. Nuevamente, otros ejemplos más. ¿Qué difieren estos 3 ejemplos o estos 2 en particular del anterior? Que ya agregamos una constante aparte de la potencia de x. Entonces, para estos casos hay una fórmula más general que esta, que nos dice que cuando tenemos una constante que está multiplicando a una potencia de x, la derivada sería, miren, es la constante, la dejamos y la multiplicamos por la potencia, volvemos a poner la x, y al exponente le restamos 1. Entonces vamos a aplicar esto aquí. Entonces tenemos que multiplicar lo que nos dice la fórmula, el exponente o la potencia, por la constante, y entonces sería 5 por menos 3, nos daría menos 15. Ponemos la x y le restamos 1 al exponente y quedaría a la 4. Entonces nuestra derivada sería 5 por menos 3, que es el menos 15. Ponemos la x y le restamos 1 al exponente, que nos quedaría 4. Siguiendo ese mismo proceso, ¿cómo quedaría la derivada de esta? Sería menos 2 por 5, nos quedaría 10, menos 10, perdón, la x, y si al menos 2 le quitamos 1, menos 2 menos 1 nos daría menos 3. Y lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con esta función. Tendríamos que multiplicar el exponente, que es 2/3, por el coeficiente que tenemos aquí, que es un 1. 1 por 2/3 quedaría 2/3. Ponemos la x y al 2/3 le vamos a quitar un entero, que es lo que nos dice nuestra fórmula. Entonces, aquí tenemos nuestro resultado, fíjense. 2/3 por 1, 2/3. Ponemos la x, que aquí está, y a 2/3 le quitamos un entero. El entero tiene 3/3, entonces a 2/3 le quitamos 3/3 y obtenemos como resultado menos 1/3. Entonces, esta fórmula nos sirve para potencias, o esta para potencias no necesariamente enteras y positivas, sino también negativas o fraccionarias. Seguimos con más ejemplos. En este caso,
tenemos funciones que ya tienen más términos. Todas las anteriores estábamos analizando funciones con un solo término. ¿Qué vamos a hacer para derivar esta función que tiene dos términos? Pues como lo venimos haciendo, hay que ir derivando término a término. Y entonces la derivada de esta función sería la derivada de 5x, que es la constante por x, que nada más me va a quedar el 5. Y la derivada de 3, por ser una constante, que sería 0. Entonces nuestra derivada de esta función, lo único que nos queda es este 5 que está aquí. Esta función tiene tres términos, entonces hay que ir derivando término a término. Entonces, la derivada del primero es con la potencia. Acuérdense que es 2 por 1, 2. Se pone la x y le quitamos un 1 al exponente. Entonces quedaría 2x a la 1, que aquí lo tenemos, 2x a la 1. El 1 ya no es necesario poner. La derivada de 8x, nada más queda el coeficiente, que es el 8. Y la derivada de esta constante sería 0, que ya no es necesario ponerlo. A ver, vamos a proceder con este ejemplo de la misma manera que venimos haciendo. Recuerden que hay que derivar término a término. Entonces, la derivada del primero sería 5 por 4, 20. Se pone la x y se le resta 1, que sería 4. Aquí lo tenemos, 20x a la 4. La siguiente es menos 3 por 9, 27, x, y le quitamos 1 al exponente y quedaría menos 27x2. Y la derivada de 4, por ser una constante, sería 0, que ya no es necesario ponerlo. Vamos con el último. El mismo proceso sería 3 por 2, 6x cuadrada, el primer término. Aquí lo vamos a poner. El siguiente sería menos 2 por 5, 10x a la 1, que sería este, que el exponente 1 no es necesario ponerlo. La derivada de menos 7x nada más es menos 7, que lo tenemos aquí. Y la derivada de 3, que sería 0, que ya no es necesario ponerlo. Muy bien. Entonces, todos los ejercicios anteriores vimos funciones con un término, vimos funciones con más términos que se sumaban o restaban. ¿Qué pasa cuando tenemos funciones que se están multiplicando? Cuando tenemos un producto o una multiplicación, tenemos una nueva fórmula, que es esta. Miren, dice, la derivada de un producto, dice, toma el primero, que es la u, y después derivas el segundo, que es la v, más, ahora va a la inversa. Ahora tomas el segundo, que es la v, y derivas el primero, que es la u. Y entonces ese es el proceso que vamos a ver. De acuerdo a esta fórmula, la u es el primer término, que sería x más 4, y la v sería el segundo término, que es x cuadrada menos 1. Aquí los tenemos. Pero si recuerdan, necesitamos la derivada de b y necesitamos la derivada de u. ¿Cómo se escriben las derivadas? Acuérdense que con una comita. Entonces, la derivada de u se escribe así, que sería la derivada de x, que es 1, y la derivada de 4, que es 0, nada más queda 1. La derivada de b sería la derivada de x cuadrada, que sería 2 por 1, 2, se pone la x, y al restarle 1 al exponente se quedaría en 1, que ya no es necesario ponerlo. Y la derivada de menos 1, que sería 0. Entonces, una vez que ya tengo quiénes son mis datos, u y b y sus respectivas derivadas, observo mi fórmula. Tengo que multiplicar u por la derivada de b. Entonces, tengo que multiplicar esta u por la derivada de b, que serían estos. Después va un más y después tengo que multiplicar b por la derivada de u, que sería este b por esta derivada de u, que sería la de color verde. Muy bien, ya tengo mis datos, ya sé cómo voy a multiplicar y entonces para obtener la derivada, acuérdense que se pone con una comita, que se lee f' de x o la derivada de f, sería igual a multiplicar, de acuerdo a lo que me dice la fórmula, lo que escribimos aquí, es multiplicar u, que es x más 4, que lo tengo aquí, por la derivada de b, que es 2x, más, porque eso es lo que me dice la fórmula, v, que es x cuadrada menos 1, por la derivada de u, que es 1. Una vez que tengo esto,
Vamos a simplificar. Lo que significa eso, que vamos a desarrollar las operaciones que tenemos en los paréntesis. Es multiplicar 2x por x y después 2x por 4. Lo mismo vamos a hacer aquí en la segunda parte. Nada más que como es por 1, pues estos dos términos se van a mantener iguales. Lo tenemos aquí, miren, 2x por x, 2x cuadrada, más 2x por 4, 8x, más 1 por x cuadrada, me queda el x cuadrada, y 1 por menos 1 me queda menos 1. Vamos a simplificar nuevamente. 2x cuadrada y esta x cuadrada me suman 3. 3x cuadradas. El 8x no hay con quién sumarlo, se baja, y el menos 1 igual. Y entonces hasta aquí obtuvimos la derivada de esta función que estaba representada en forma de producto a través de nuestra fórmula de multiplicación. Vamos con un ejemplo más. En este caso, esta rayita de una fracción nos indica la operación de división. Cuando tenemos una división, nuevamente tenemos una fórmula, que es esta que está aquí. Se ve muy complicada, pero no lo es tanto. Simplemente hay que entender qué es el proceso que tenemos que hacer para obtener la derivada. Dice, si quieres obtener la derivada de una división, dice, pones la división y en la parte del denominador pones el denominador, que es b, y lo elevas al cuadrado. Y ahora, en el numerador, ¿qué tienes que hacer? Dice, empiezas con la v y la multiplicas por la derivada de u. Ahora, si observan en la división, aquí es un menos. Y ahora va a la inversa. Ahora pones la u y la multiplicas por la derivada de b. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, la u es el numerador, que sería x menos 3. La v es el denominador, que sería 2x más 4. Necesito sus derivadas, la derivada de u y la derivada de b. Entonces, ¿quién sería la derivada de u? La derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 es 0. Entonces, nada más quedaría 1. La derivada de b sería la derivada de 2x, que es nada más la constante, y la derivada de 4, que sería 0. Ahora, de acuerdo a nuestra fórmula, ¿quién vamos a multiplicar? Primero vamos a multiplicar b por la derivada de u, que sería esta b por la derivada de u. Serían estos dos. Enseguida vamos a multiplicar u por la derivada de b, que sería esta u por la derivada de b. Recordando que aquí va un menos. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestros datos, ya sé cómo voy a proceder a multiplicar y entonces sustituimos. La derivada de esta función que se pone con esta comita, recordemos, es igual a ¿quién? En la parte del denominador va b cuadrada, que sería esta que tenemos aquí. Entonces sería 2x más 4, aquí está, elevada al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque eso me indica la fórmula. Ahora, en el numerador hay que multiplicar b por la derivada de u, que es esta de color verde, la que tenemos la flechita. Entonces sería 2x más 4 multiplicada por 1, que lo tenemos aquí. Nuestra fórmula de derivada nos dice que es menos, aquí lo tenemos. Y finalmente hay que multiplicar u por la derivada de b, que es la flechita que tenemos en color rosa, que sería x menos 3 por 2. Ya lo tenemos aquí expresado. Nuevamente, como tenemos paréntesis, hay que desarrollar la parte del numerador. Sería 1 por 2x más 1 por 4. Después hay que multiplicar este 2 por x y este 2 por menos 3 y multiplicarlas por este signo. Entonces vamos a hacerlo. 1 por 2x, 2x. 1 por 4, 4. 2 por x, 2x por este menos, se vuelve menos 2x. 2 por menos 3 nos da menos 6. Por este menos se convierte en más 6. Finalmente, como podemos observar, esto lo podemos simplificar. El 2x le quitamos 2x, quiere decir que se cancelan porque nos va a quedar 0. Y finalmente obtenemos nada más la suma del 6 con el 4, que nos daría 10 en el numerador, y en la parte del denominador
quedaría 2x más 4 al cuadrado. Ya no se puede simplificar más, como pueden ver generalmente en las divisiones o casi siempre el denominador se sigue manteniendo. Y con esto obtenemos nuestra derivada de esta función inicial. Con este mismo proceso, ustedes deben de realizar los ejercicios propuestos en nuestra planeación semanal.